Existe una disciplina fundamental que exige el reportaje serio de conflictos, y es una que la mayoría de la cobertura convencional abandona sistemáticamente en favor de la narrativa más conveniente disponible. Esa disciplina es la siguiente: cuando dos partes en un conflicto dan versiones diferentes del mismo evento, no eliges simplemente la que proviene del lado en el que más confías, examinas ambas versiones, identificas los puntos donde convergen, señalas honestamente donde divergen y esperas a que la evidencia física resuelva las diferencias en lugar de sustituir la preferencia editorial por la verificación factual. Hoy estamos aplicando esa disciplina a uno de los eventos militares más disputados y más significativos de todo este conflicto. Y lo que surge de esa comparación honesta es una imagen que resulta más alarmante para Washington de lo que cualquiera de las dos versiones, la oficial estadounidense o la del ejército iraní, capta por sí sola. Establezcamos las reglas básicas antes de entrar en los detalles porque son importantes. No vamos a decir de manera definitiva que la versión iraní es correcta o que la versión estadounidense es correcta en cada punto en disputa. Lo que vamos a hacer es decirte lo que ambas partes confirman, lo que ambas partes disputan, lo que la evidencia física actualmente disponible puede dirimir entre las afirmaciones en competencia y cuáles son las implicaciones, independientemente de qué versión específica de ciertos detalles resulte ser precisa. El tiempo proporcionará imágenes satelitales, el tiempo proporcionará verificación independiente y, como ha ocurrido repetidamente a lo largo de este conflicto, la versión que inicialmente parecía demasiado dramática para ser completamente creíble, probablemente resultará estar más cerca de la verdad que la versión oficial estadounidense, que fue diseñada para minimizar en lugar de describir con precisión. Si estás aquí por ese tipo de análisis honesto, riguroso y de múltiples fuentes, suscríbete a From Report ahora mismo. Esto es lo que hacemos todos los días. Pulsa ese botón y repasemos esto completamente. Esto es en lo que ambas partes están de acuerdo, despojados de todos los detalles en disputa. Al menos una aeronave de combate estadounidense fue derribada y su pérdida confirmada. Tanto el ejército iraní como las fuentes oficiales estadounidenses, estas últimas hablando a través de trade herbal de organizaciones mediáticas, incluyendo CBS News y The New York Times, citando fuentes del Pentágono, reconocen esto. Las dos partes discrepan sobre qué aeronave específica fue, y ese desacuerdo es significativo y lo abordaremos en detalle. Pero el hecho básico de la pérdida está confirmado por ambas partes. No hay ninguna versión de los hechos en la que las fuerzas estadounidenses no hayan perdido una aeronave de combate hoy. Ambas partes también coinciden en que ambos pilotos de la aeronave derribada se eyectaron con éxito. Ese punto de convergencia es significativo porque limita el potencial de una fabricación completa por cualquiera de los lados. Si los pilotos se eyectaron, hay personas vivas cuyos relatos eventualmente estarán disponibles, y esos relatos corroborarán o contradecirán las narrativas oficiales que actualmente se están construyendo. Ambas partes reconocen que helicópteros de rescate estadounidenses, Black Hawks, fueron enviados para recuperar a los pilotos eyectados. Ambas partes reconocen que al menos uno de esos helicópteros fue atacado. Ambas partes reconocen que al menos uno de los pilotos fue recuperado. Y ambas partes reconocen que el segundo miembro de la por manipulación, un oficial de sistemas de aeronave a bordo del jet principal derribado, permanece desaparecido en el momento de esta transmisión. Las fuentes estadounidenses dicen que aún lo están buscando. La televisión estatal iraní está ofreciendo una recompensa por información sobre este individuo descrito como buscado, vivo o muerto. Ese último punto merece que te detengas en él por un momento. La televisión iraní está ofreciendo una recompensa por un oficial militar estadounidense den ornenchen sen en si ofernekerne di DC Tadek Sapar Dater Sido.
Ese no es el entorno informativo de un conflicto que se acerca a su resolución. Ese es el entorno informativo de un conflicto que está escalando. Ahora, examinemos los puntos en disputa porque son significativos y la evidencia relacionada con ellos es real. La disputa central es la identificación de la aeronave principal derribada. Irán dice que fue un F-35. Estados Unidos, a través de fuentes del Pentágono, hablando con CBS News y The New York Times, dice que fue un F-15 Strike Eagle. No son la misma aeronave y la diferencia no es trivial. El F-15 es un caza de ataque bimotor de cuarta generación. Ha estado en servicio desde 1988. Es una aeronave capaz y costosa, pero su pérdida, aunque operativamente y financieramente significativa, no tiene las mismas implicaciones estratégicas que la pérdida de un F-35. El F-35 es un caza multifunción furtivo de quinta generación. Cuesta aproximadamente $100 millones por unidad. Más importante aún es la aeronave alrededor de la cual se construye toda la doctrina del poder aéreo estadounidense en espacio aéreo disputado. Se supone que el F-35 es indetectable por los sistemas de radar convencionales. Su pérdida, particularmente si representa un segundo F-35 derribado en este conflicto, plantea preguntas fundamentales sobre si la tecnología furtiva estadounidense proporciona la protección para la que fue diseñada y comercializada. Entonces, ¿por qué importa tanto la identificación específica? Porque toda la propuesta de valor del F-35 se basa en operar con seguridad en espacio aéreo, donde otras aeronaves serían atacadas y destruidas. Si Irán puede derribar F-35, la aeronave que se suponía que haría invulnerable al poder aéreo estadounidense en la era moderna, entonces cada teatro de operaciones donde Estados Unidos planea usar F-35 como plataforma principal de penetración necesita ser reevaluado por completo. China está observando, Rusia está observando, Corea del Norte está observando. Cada adversario que ha invertido en sistemas de defensa aérea está observando para ver si esos sistemas pueden derrotar a la aeronave que fue diseñada específicamente para derrotarlos. La evidencia física que incide en esta disputa proviene del código de cola visible en imágenes de los restos de la aeronave que Irán difundió. Como cubrimos en detalle en una transmisión anterior, el código LN identifica la aeronave como perteneciente al ala de caza 48 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa y África con base en RAF Lakenheath en el Reino Unido. Esa ala opera F-35, no opera F-15E. Si los restos de la aeronave que muestran el código de cola LN son genuinos y múltiples analistas independientes que examinaron las imágenes no identificaron señales de fabricación, entonces la identificación iraní es más consistente con la evidencia física que la identificación contraria estadounidense. Esto no significa que la versión iraní sea correcta en cada punto, pero sí significa que en esta disputa específica la evidencia física actualmente disponible es más consistente con la versión iraní. Y el patrón en este conflicto ha sido que las afirmaciones militares iraníes que inicialmente fueron negadas por funcionarios estadounidenses y posteriormente confirmadas por fuentes estadounidenses anónimas o por evidencia física independiente han sido más confiables que la narrativa oficial estadounidense en la mayoría de los desarrollos militares significativos. Ahora hablemos del A-10 Warthog porque su presencia en este teatro y su pérdida cuenta una historia separada e igualmente importante sobre dónde se encuentra realmente la operación militar estadounidense en este momento. El A-10 no es un caza de superioridad aérea, no es una aeronave furtiva, no, está diseñado para el tipo de misiones de ataque de penetración profunda para las que fueron construidos el F-35 y el F-15. El A-10 es una aeronave de ataque a tierra, una plataforma fuertemente blindada y de movimiento lento, diseñada específicamente para volar bajo y despacio sobre un campo de batalla, destruyendo vehículos blindados, posiciones fortificadas y concentraciones de tropas en tierra en apoyo de fuerzas amigas en el terreno. Lleva un cañón rotativo de 30 milímetros capaz de penetrar el blindaje de tanques y una gama de municiones aire-tierra. Es, en el lenguaje de la aviación militar, una aeronave de apoyo aéreo cercano.
Todo en su diseño está optimizado para apoyar a las tropas en contacto con fuerzas enemigas. El hecho de que los A-10 operaran sobre territorio iraní te dice algo muy específico sobre lo que planeaba el ejército estadounidense en las horas previas a estas pérdidas. No se despliegan A-10 para proporcionar apoyo aéreo cercano en un teatro donde no hay tropas en tierra a las que apoyar o donde no se contempla ninguna operación terrestre. La presencia del A-10 es evidencia de que Estados Unidos se estaba preparando para o realizando operaciones preparatorias iniciales relacionadas con ataques terrestres contra objetivos iraníes, ya sean esos objetivos los sistemas móviles de lanzamiento de misiles, contra los que también se usaban los B-52 o algo relacionado con la planificación reportada de una incursión terrestre. La presencia del A-10 es una señal de que el conflicto se estaba moviendo hacia una dimensión terrestre en el momento en que ocurrieron estas pérdidas. Irán confirmó la pérdida del A-10. Fuentes estadounidenses a través de The New York Times confirmaron la pérdida del A-10. El piloto, según The New York Times, sobrevivió y fue rescatado. Fuentes iraníes disputaron esto, sugiriendo que el resultado para el piloto fue diferente. Observamos la disputa y reconocemos que, dado que el A-10 no está equipado con el mismo sistema de asiento ejectable que los cazas, la mecánica de cualquier escape potencialmente sobrevivible no es obvia y merece un examen cuidadoso. La afirmación estadounidense de la supervivencia del piloto sin una explicación detallada de cómo se logró esa supervivencia es uno de varios elementos de la narrativa oficial estadounidense de hoy que no resisten completamente el examen. Hablemos de la operación de rescate y de lo que ocurrió con los Black Hawks, porque esta dimensión de los eventos de hoy es donde las dos versiones divergen más agudamente y donde las implicaciones son potencialmente más graves. Después de que la aeronave principal cayera y ambos pilotos se eyectaran, las fuerzas estadounidenses enviaron 2 helicópteros Black Hawk para recuperar a los miembros de la tripulación eyectados. Esta parte de la historia no está en disputa. Ambos lados confirman que ocurrió. Lo que ocurrió con esos helicópteros es donde las versiones se separan. La versión estadounidense, según informó NBC News, citando fuentes del Pentágono, es que ambos Black Hawks fueron atacados, que hubo heridos entre las tripulaciones de los helicópteros, pero que ambos helicópteros sobrevivieron y todos los miembros de la tripulación están a salvo. En esta versión, la misión de rescate fue tácticamente difícil, pero finalmente exitosa en recuperar al primer piloto, y la búsqueda continua del segundo miembro de la tripulación continúa. La versión iraní es categóricamente diferente. Irán afirma que el segundo Black Hawk fue derribado durante la operación de rescate. Irán afirma que el segundo miembro de la tripulación, el oficial de sistemas de la aeronave del jet principal derribado, fue asesinado o capturado en relación con esta acción. La oferta de recompensa de la televisión estatal iraní por información sobre este individuo, descrito como buscado, vivo o muerto, es más consistente con la versión iraní de los hechos que con la versión estadounidense. Si las fuerzas estadounidenses hubieran recuperado con éxito a este miembro de la tripulación y estuviera a salvo, como implica la versión oficial estadounidense, no habría oferta de recompensa iraní. La oferta de recompensa es evidencia de que el individuo no ha sido recuperado, lo que, como mínimo, es consistente con el reconocimiento estadounidense de que sigue desaparecido, aunque no confirma las afirmaciones iraníes más específicas sobre su destino. La pregunta de si el segundo Black Hawk fue destruido o simplemente dañado y se retiró es algo que eventualmente será resuelto por evidencia independiente. Por ahora observamos que la versión estadounidense requiere que creamos que 2 helicópteros volaron hacia una zona de combate activa, fueron atacados, recibieron impactos de armas, tuvieron miembros de la tripulación heridos y ambos sobrevivieron y extrajeron, mientras que el segundo miembro de la tripulación de la aeronave principal permaneció desaparecido a pesar de que 2 helicópteros de rescate estaban en la escena. La versión iraní, en la que el segundo helicóptero fue derribado y la
operación de rescate fue parcialmente interrumpida, explica la ausencia continua del segundo miembro de la tripulación de manera más natural que la versión estadounidense. Este es un buen momento para abordar algo que es más importante que cualquier detalle en disputa específica, porque llega a la raíz de por qué ocurrieron las pérdidas de hoy. Ayer, menos de 24 horas antes de que estas aeronaves fueran derribadas, Donald Trump declaró públicamente que la capacidad de defensa aérea de Irán había sido completamente destruida, no degradada, no reducida significativamente, completamente destruida. Dijo que las fuerzas estadounidenses tenían control total del espacio aéreo iraní. Dijo que Irán ya no podía realizar operaciones antiaéreas efectivas. Estas declaraciones fueron hechas públicamente, ampliamente reportadas y presumiblemente escuchadas por el personal militar que estaba planificando y ejecutando operaciones sobre territorio iraní en las horas siguientes. Aquí está el problema. Esas declaraciones eran falsas. La capacidad de defensa aérea de Irán no había sido completamente destruida. Las fuerzas estadounidenses no tenían control total del espacio aéreo iraní y los pilotos y tripulaciones que ingresaron al espacio aéreo iraní en las horas posteriores a esas declaraciones aparentemente lo hicieron con un nivel de confianza en la supresión de defensa aérea que la situación real no justificaba. Cuando un comandante dice a sus fuerzas que las defensas enemigas han sido eliminadas y las fuerzas le creen y planifican sus operaciones, en consecuencia reduciendo las precauciones defensivas, volando a altitudes o en perfiles de vuelo que serían apropiados en un entorno permisivo, pero no en uno disputado. Y las defensas resultan no haber sido eliminadas. Las pérdidas que resultan no son simplemente un revés militar, son la consecuencia directa de la desinformación que fluye desde la cima de la cadena de mando hasta el nivel operativo. Los pilotos que ingresaron al espacio aéreo iraní hoy creyeron lo que su comandante en jefe les dijo ayer. Esa creencia contribuyó a su vulnerabilidad y las pérdidas son en parte el costo de esa confianza falsa. Esto no es un punto menor. Es uno de los modos de falla más fundamentales en el mando militar. Cuando la narrativa construida con fines políticos internos para gestionar la percepción pública del progreso de la campaña se desconecta tanto de la realidad operativa que moldea las decisiones de las fuerzas en el terreno. Trump necesitaba decir que las defensas aéreas iraníes habían sido destruidas porque la narrativa política de la campaña requería demostrar progreso. Esa necesidad política superó la verdad operativa. Y la verdad operativa se manifestó hoy en forma de aeronaves derribadas y miembros de la tripulación desaparecidos. Abordemos la entrevista de Trump con NBC News porque la declaración que hizo en esa entrevista tiene implicaciones legales y constitucionales que se extienden mucho más allá de la situación militar inmediata. Cuando se le preguntó sobre las pérdidas de aeronaves, Trump respondió que es una guerra y que en la guerra hay bajas. Esas palabras "es una guerra" no son solo una formulación retórica, son una admisión legal y constitucional. Según la Constitución de los Estados Unidos, el poder de declarar la guerra pertenece exclusivamente al Congreso. El Poder Ejecutivo tiene autoridad de mando sobre el ejército, pero no puede comprometer unilateralmente a la nación en un estado de guerra. La resolución de poderes de guerra requiere notificación al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al compromiso de fuerzas en conflicto armado y limita la duración de la acción militar ejecutiva sin autorización del Congreso a 60 días. Trump ha estado describiendo este conflicto desde su inicio como una operación especial, una campaña militar, una acción de contrarreplicación, lenguaje deliberadamente elegido para evitar activar los marcos constitucionales y legales que se aplican a la guerra. Al decir que es una guerra en respuesta a la pregunta de un periodista sobre bajas, ha hecho una admisión en el registro que socava la arquitectura legal que ha estado usando para evitar la supervisión y autorización del Congreso. Académicos legales y miembros del Congreso opositores
a la administración ya están examinando lo que esta declaración significa para la legitimidad constitucional de la continuación de la campaña y para posibles procesos de destitución centrados en la usurpación de los poderes de guerra del Congreso. En la misma entrevista, Trump insistió en que las negociaciones con Irán continúan de manera productiva y no se ven afectadas por los eventos militares del día. Irán respondió en pocas horas, negando rotundamente que alguna negociación esté en curso o que exista contacto diplomático alguno. Esta no es la primera vez que esta contradicción específica se desarrolla en este conflicto. Trump describe conversaciones productivas. Irán dice que no existen conversaciones. El patrón es consistente y te indica algo sobre si la vía diplomática que Trump describe al público estadounidense es real o es en sí misma una construcción narrativa diseñada para gestionar la percepción interna. No puedes simultáneamente afirmar que estás en negociaciones productivas con un país y estar realizando operaciones militares sobre el territorio de ese país en las que ese país está derribando tus aeronaves. Las dos cosas no son compatibles. Una de ellas es una descripción de la realidad y la otra es una descripción de una narrativa preferida. Y la negación pública inmediata y consistente de Irán sobre cualquier negociación, cada vez que Trump las describe, sugiere cuál es cuál. Cerremos con la imagen completa porque los elementos individuales de la historia de hoy son significativos por sí mismos, pero su peso completo solo se hace claro cuando se ven en conjunto. Hoy, en menos de 8 horas, Estados Unidos perdió como mínimo 5 aeronaves militares sobre y alrededor de Irán. Una aeronave de combate cuya identificación específica está en disputa, pero cuya pérdida ambas partes confirman. Un A-10 de ataque a tierra cuya presencia reveló que se estaban planeando o preparando operaciones terrestres. 3 drones de combate, incluyendo MQ-9 Reapers, y potencialmente 2 helicópteros de rescate Black Hawk y aeronaves adicionales, dependiendo de qué informes se confirmen finalmente. Un segundo miembro de la tripulación sigue desaparecido y sin localizar. Estas pérdidas ocurrieron el día después de que Trump dijera al público estadounidense y al ejército estadounidense que las defensas aéreas de Irán habían sido completamente destruidas. Las pérdidas demuestran que esa declaración era falsa. Los pilotos y tripulaciones que ingresaron al espacio aéreo iraní creyeron la declaración falsa y ajustaron su comportamiento en consecuencia. Las pérdidas son en parte el costo de esa confianza falsa. Trump respondió a las pérdidas admitiendo en televisión nacional que es una guerra, una admisión con consecuencias constitucionales que aparentemente no consideró completamente antes de hacerla. Luego, insistió en que las negociaciones con Irán están en curso y son productivas. Irán lo negó en pocas horas. La presencia del A-10 indica que se están contemplando o preparando operaciones terrestres. El enfrentamiento de los Black Hawk indica que las operaciones de rescate ahora son operaciones de combate. La continua ausencia del segundo miembro de la tripulación indica que la narrativa oficial de un rescate exitoso es incompleta en el mejor de los casos. Y el patrón de negaciones oficiales estadounidenses seguidas por confirmación por fuentes anónimas y seguidas por verificación independiente eventual. Un patrón que este conflicto ha establecido repetidamente te indica cómo ponderar las afirmaciones en competencia sobre qué se perdió específicamente y qué sucedió específicamente con las personas involucradas. Este es el estado real del conflicto, no la versión que escucharás en el informe oficial, no la versión que cualquier gobierno quiere que creas, la versión que emerge cuando cruzas todas las fuentes con la disciplina que este tipo de reportaje requiere. Seguiremos haciendo eso aquí en From Report todos los días. Suscríbete a este canal ahora. Comparte este video con todos los que merecen la imagen completa. Únete a nosotros en vivo de lunes a viernes.